Debía haber usado algo menos llamativo. El pensamiento llegó demasiado tarde. Me ajustaba el vestido de seda esmeralda por centésima vez. Mis dedos se enganchaban en los delicados bordados de la cintura. La boda de mi prima Isabela se suponía que sería sencilla. Un evento familiar y tranquilo en el Palazzo Marino. Nada más que unos cientos de parientes y amigos cercanos. Celebrando en los salones de mármol del North End de Boston. Pero en mi familia, nada permanece simple. A los ojos de mi padre, había cometido un error, simplemente por haber decidido aparecer. Hace 3 años me alejé del negocio familiar. No tenía nada más que un título en diseño y un corazón terco. Me había construido una vida tranquila, un pequeño apartamento en Cambridge, un trabajo independiente diseñando logos y sitios web para empresas boutique. Amigos de verdad que no sabían lo que significaba mi apellido. Había probado la libertad y nunca había mirado atrás. Pero Isabela era diferente. Ella era la buena, la dulce, y me había pedido personalmente que estuviera en su boda. ¿Cómo podía negarme? El gran salón de baile brillaba a la luz de las velas. El techo abovedado parecía extenderse hasta el mismo cielo. La orquesta ocupaba una plataforma elevada. Estaba cerca de los ventanales que daban al puerto. Cortinas de seda en tonos champán y dorado colgaban en pliegues elegantes. Cada detalle gritaba, dinero antiguo, poder antiguo, pecados antiguos. Yo estaba de pie cerca de la pared este. Sostenía una copa de prosecco e intentaba pasar desapercibida. Mi hermano Marco me vio antes. Su mandíbula se tensó de esa manera tan familiar. La manera que significaba problemas. La manera que significaba no deberías estar aquí. Lo ignoré. Isabela se veía radiante caminando hacia el altar. Su prometido, Jepe, era un hombre decente de la familia Maresi. Dos viejas familias uniéndose. Había oído a mi padre mencionar que era una alianza estratégica. Fue durante una cena familiar a la que asistí el mes pasado. Era un código para algo que prefería no entender. La ceremonia había sido preciosa. Ahora, durante la recepción, hacía lo que mejor se me daba. Observar, existir sin que me notaran. Contaba los minutos hasta poder irme de forma razonable. Fue entonces cuando la sala se quedó en silencio. No era la calma suave que esperas cuando la banda se toma un descanso. No era la pausa natural en la conversación mientras la gente pasaba a cenar. Esto era diferente. Era el silencio de un depredador entrando en un espacio lleno de presas, y cada sistema nervioso en la sala, incluido el mío, registró la amenaza. No levanté la vista de inmediato. Aprendí de joven que cierta atención es peligrosa. Pero el silencio presionaba mis tímpanos, físico y sofocante. Mi mano se apretó alrededor de la copa de prosecco. Cuando finalmente levanté la vista, lo entendí. Un hombre había entrado al salón por la entrada lateral, la privada, que conectaba con las oficinas de mi familia. No estaba solo. Otros dos hombres lo flanqueaban, ambos de hombros anchos y mirada penetrante. Pero bien podrían haber sido muebles. Cada molécula de atención en la sala se había cristalizado. Se centraba en el hombre del medio. Llevaba un traje negro que parecía pintado sobre su cuerpo. La chaqueta estaba hecha a la medida, perfecta. Caía con precisión sobre sus anchos hombros. Su camisa era de seda blanca, desabrochada en el cuello. Sugería que no le importaba la formalidad, lo que significaba que no necesitaba fingir. Un reloj en su muñeca izquierda captó la luz. Era de oro discreto, caro de una manera que no tenía nada que ver con la riqueza ostentosa. Pero fue su rostro lo que me dejó sin aliento. Afilado, anguloso. Una mandíbula que podría cortar cristal. Y ojos oscuros que parecían contener inviernos. Nunca sobreviviría. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás con una severidad eficiente. Tenía una pequeña cicatriz en la sien izquierda. De alguna manera, eso lo hacía más peligroso, no menos. Exploraba la sala con la precisión casual de alguien que inspecciona un territorio que ya le pertenece. Y entonces me vio. Lo sentí como un toque físico, el momento exacto en que su mirada se clavó en la mía. No fue repentino ni dramático. No abrió más los ojos, no miró dos veces. Simplemente dejó de mirar a los demás y me miró solo a mí.
Y en esa fracción de segundo, toda la arquitectura del salón cambió. El silencio se hizo más profundo. No podía respirar bien. Sentía el pecho apretado, comprimido, como si alguien hubiera envuelto bandas de acero alrededor de mis costillas. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran oscuros como un mar de medianoche, e igual de inescrutables. No sonrió, no asintió, simplemente me miró con una atención intensa y concentrada. Me hizo sentir como si yo fuera lo único que importaba en la sala, lo único que existía. Mi mano temblaba. Dejé la copa de prosecco en una mesa cercana antes de que se me cayera. A nuestro alrededor, registré movimiento. Mi padre se enderezaba cerca del estrado. La mandíbula de Marco se tensaba hasta volverse granito. La gente se giraba para ver dónde se había posado su atención. El hombre se movió, no hacia mí. Se giró y le dio la mano a mi padre. Parecía que se había quedado sin palabras. Hubo una conversación. Mi padre dijo algo y el hombre asintió una vez, lentamente. Su mirada se deslizó de nuevo hacia mí por un instante, antes de apartarla. Pero ese momento fue suficiente. Me sentí marcada, señalada, como si acabara de ser catalogada por algo depredador, algo que nunca olvida. Ese es Dante Rossi. Me giré y encontré a Marco a mi lado. Su voz era baja y urgente. Sus ojos estaban fijos en el punto donde el hombre había desaparecido. Estaba en una conversación privada con mi padre y otros miembros importantes de la familia. El rostro de Marco estaba pálido. Había una tensión en sus hombros que nunca antes había visto. ¿Quién?, susurré, aunque ya lo sabía. El nombre por sí solo tenía peso. Tienes que irte, dijo Marco sin mirarme. Ahora mismo, sal de este salón, súbete a un coche y vete. No te quedes a la cena, no te despidas de Isabela, simplemente vete. Marco, ¿qué estás? Es el jefe de la familia Rossi. Controla todo al este del puerto y la mitad de lo que hay al oeste. Es peligroso, Aria. No como padre, no como el negocio familiar. Es peligroso de una manera que no sigue nuestras reglas. Seguí su mirada hasta donde Dante estaba con mi padre. Escuchaba algo que mi padre decía, asintiendo de vez en cuando. Pero incluso a esta distancia, a través de este salón abarrotado, podía sentir el peso de su atención en otra parte. Todavía era consciente de mí. ¿Por qué está aquí?, pregunté. No lo sé, dijo Marco, y oí un miedo genuino en su voz. Y no quiero averiguarlo. Pero era demasiado tarde para advertencias. El salón de baile se había transformado en un mundo completamente nuevo. Uno donde hombres silenciosos observaban desde el otro lado de la sala, y el aire llevaba el aroma del peligro como una colonia cara. En las semanas siguientes, aprendería que algunos silencios lo cambian todo. 3 días después de la boda, alguien me siguió a casa desde el trabajo. No me di cuenta de inmediato. Estaba distraída, componiendo mentalmente notas de diseño para el sitio web de un nuevo cliente. Caminaba por la acera de Cambridge con el piloto automático de alguien que ha hecho esa ruta 100 veces. Era octubre y la tarde se había enfriado a esa temperatura perfecta, donde podía sentir el otoño instalándose en la ciudad como un secreto. La comprensión llegó por etapas. Primero, el coche, un sedán Mercedes negro, elegante e increíblemente caro. Viajaba exactamente a mi ritmo de caminata, 3 coches más atrás. Luego la figura que había vislumbrado por el rabillo del ojo en la cafetería. El mismo hombre o uno de sus socios, leyendo un periódico mientras esperaba mi café con leche. Para cuando llegué al edificio de mi apartamento, no solo estaba ansiosa, tenía miedo. Había vivido en el mismo estudio durante 2 años, un espacio diminuto en el tercer piso de un edificio de piedra rojiza reconvertido. Era pequeño y encantador, con ladrillo visto y ventanas altas, y sin ningún sistema de seguridad más allá de una sola cerradura en la puerta. Lo había elegido específicamente porque se sentía alejado de mi familia, seguro en su normalidad. Ahora se sentía como una trampa. Subí las escaleras con el corazón martilleando contra mis costillas. Mis manos temblaban mientras abría la puerta. Esperaba encontrar a alguien dentro, pero el apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Mi portátil cerrado en el pequeño escritorio cerca de la ventana. Mi chaqueta sobre la única silla, la cocina impecable y vacía.
Cerré la puerta con llave detrás de mí y me quedé en la oscuridad, respirando con dificultad. Mi teléfono sonó 2 minutos después. Número desconocido. No contestes, me susurré a mí misma, pero ya lo estaba cogiendo. Hola, no tengas miedo. Su voz era baja y suave, con un acento que sugería una infancia italiana y un refinamiento estadounidense. Solo oírla hizo que algo en mi pecho se contrajera. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Has estado preguntando por mí, dijo él, ignorando mi pregunta. Tu hermano fue tan amable de proporcionar información cuando se lo pedí educadamente. Eres Aria. Dejaste a la familia. Estás diseñando sitios web para gente que no sabe quién es tu padre. La especificidad de sus palabras me puso la piel de gallina. Conocía toda mi vida. La trazaba como alguien que lee un libro. ¿Cómo conseguiste este número? Mi voz sonaba débil para mis propios oídos. De hecho, soy el dueño de este edificio. O más bien, mi organización lo es. El propietario fue cooperador. Una pausa. No tienes que tenerme miedo. Me has estado siguiendo. Sí, la honestidad era casi peor que la intrusión. No estaba fingiendo, no ofrecía excusas. ¿Qué quieres?, pregunté. Conocerte como es debido. Sin la multitud, sin tu hermano pareciendo que va a tener un infarto. ¿Cenarás conmigo mañana por la noche? No, dije de inmediato. Enviaré un coche a las 8, continuó, como si yo no hubiera hablado. Ponte algo que te guste. Dije que no, pero él ya había colgado. Me quedé en la oscuridad de mi apartamento, con el teléfono todavía pegado a la oreja, y me di cuenta de que acababa de recibir una invitación que no era realmente una invitación. Y peor que el miedo, peor que la violación de haber sido seguida, era la extraña calidez que se había acumulado en mi estómago cuando dijo mi nombre. A la mañana siguiente llamé a Marco. Es peligroso, dijo Marco de inmediato, sin molestarse en saludar. Cielos, Aria, ¿te contactó? Dice que enviará un coche esta noche. ¿Quiere cenar? Hubo silencio al otro lado. Entonces, ve. ¿Qué? Ve, repitió Marco, y su voz tenía esa cualidad tensa de nuevo. Y escúchame con mucha atención. No lo provoques, no juegues, no intentes ser lista, simplemente sé tú misma. Y reza para que lo que sea que quiera de ti no haga que te maten. Marco, el matagente, Aria. No de forma dramática, no públicamente, pero lo hace. Pero también tiene reglas. El hecho de que te invite a cenar en lugar de simplemente tomar lo que quiere, eso significa algo. No sé qué, pero algo. Solo ten cuidado. El coche llegó puntualmente a las 8. Era un sedán oscuro, impecable, con ventanas tintadas y un conductor que no hablaba. Había pasado toda la tarde en un estado de ansiedad. Me cambié de ropa 4 veces antes de decidirme por unos pantalones negros y una blusa de seda color crema. Me había convencido de que era neutral, profesional, que no intentaba nada. El viaje duró 20 minutos. Nos dirigimos hacia el muelle, hacia los barrios donde vivía el dinero antiguo, en casas que deberían haber sido museos. El coche se detuvo frente a un restaurante del que había oído hablar, pero al que nunca había ido. Aya, irónicamente, que atendía a una clientela con conexiones en las que no quería pensar. Un hombre esperaba en la puerta. No era Dante, sino uno de los hombres de la boda, los que lo flanqueaban como sombras. Señorita Santoro, dijo, ofreciendo una ligera inclinación de cabeza. Por favor, sígame. Me guío a través del restaurante, pasando por mesas de comensales elegantes, hacia una sala privada en la parte de atrás. La puerta era de madera maciza, probablemente insonorizada, y cuando la abrió, vi a Dante sentado en una pequeña mesa para dos. Estudiaba una carta de vinos como si tuviera todo el tiempo del mundo. Levantó la vista cuando entré, y el impacto de su atención total, sin el caos de un salón de baile a nuestro alrededor, fue casi físico. Viniste, dijo. No era una pregunta. No creí tener otra opción, dije, permaneciendo de pie. Siempre hay una opción, dijo, y lo decía en serio. Quería que vinieras porque tú lo elegiste, pero habría encontrado otra manera si no lo hubieras hecho. Siéntate, por favor. Me senté. La silla era de felpa, cara, y me sentí pequeña en ella.
Te preguntas por qué estoy interesado en ti, dijo, sirviendo vino en una copa para mí sin preguntar si quería. La hermana menor de los Santoro que huyó del negocio familiar. No es la historia que esperarías de alguien como yo. No sé nada sobre alguien como tú, dije en voz baja. Él sonrió entonces, y eso transformó su rostro en algo casi accesible. Exactamente por eso estoy interesado. Realmente no te importa lo que soy. No me tienes miedo porque sea poderoso. Me tienes miedo porque tu hermano te dijo que soy peligroso. Y eres demasiado inteligente para ignorar eso. Pero aún así viniste porque te lo pedí. No, dijo él, y su voz bajó de tono. Viniste porque una parte de ti quería hacerlo, la misma parte que usó ese vestido esmeralda en la boda de tu prima, aunque te hizo visible en una sala llena de gente que prefiere ser invisible. La misma parte que eligió una vida fuera de la familia en lugar de vivir una mentira cómoda. No supe qué decir a eso. Me lo estudió como si yo fuera un cuadro que intentaba comprender. Mi nombre es Dante, dijo, aunque ya lo sabía, y voy a ser parte de tu vida ahora, quieras o no. Pero estoy tratando de hacer esto con algo de respeto por tu autonomía. Así que esta noche puedes preguntarme lo que quieras. Responderé con la verdad. Mañana la conversación se volverá más complicada. ¿Por qué? Susurré. Por cómo la sala se quedó en silencio cuando te miré, dijo simplemente. Porque nunca antes había deseado algo con tanta intensidad. Y no me gusta la sensación de no entenderlo. La honestidad era aterradora, pero también era seductora de una manera que nunca antes había experimentado. La cena duró 3 horas. Hablamos de todo excepto de lo que importaba. Me preguntó sobre diseño y me encontré explicando la filosofía detrás del espacio negativo y cómo el uso correcto del silencio en una composición podía hacer que toda la pieza fuera más fuerte. Escuchó con interés genuino, haciendo preguntas que sugerían que realmente entendía lo que estaba diciendo. El poder es lo mismo, dijo en voz baja, agitando el vino en su copa. Lo que hace que alguien sea verdaderamente peligroso no es el ruido que hace, es lo que elige no decir, es el espacio que domina simplemente por existir en él. Eso es muy poético para alguien en tu línea de trabajo, dije con cuidado. Tengo un título en filosofía, respondió con esa pequeña sonrisa. Antes de heredar el negocio familiar. Cuando el coche me llevó de vuelta a mi apartamento, estaba confundida de una manera que se sentía peligrosa. Este hombre era aterrador. Había admitido que me había seguido. Había emitido lo que era esencialmente una orden disfrazada de invitación. Y sin embargo, también me había escuchado hablar de mi trabajo con interés genuino. Me había hecho preguntas sobre mi vida. Había respetado mi espacio en la mesa. Nunca se inclinó demasiado. Nunca me tocó más allá del breve contacto de su mano cuando me ayudó con la silla. Durante 3 días después de eso, no pasó nada. No apareció ningún coche. No hubo llamadas. No registré ninguna sensación de vigilancia en mi radar. Era como si simplemente me hubiera dejado ir. Me dije a mí misma que estaba aliviada. Me dije que no estaba, de hecho, revisando mi teléfono obsesivamente, esperando alguna comunicación. Me dije que no estaba pensando en sus ojos o en la cicatriz de su sien o en la forma en que había dicho mi nombre como si significara algo. Al cuarto día, apareció en persona. Estaba trabajando hasta tarde en una cafetería del centro, revisando borradores de diseño para un nuevo cliente. Fue cuando noté a un hombre de pie fuera de la ventana. Uno de los hombres de Dante. Me di cuenta de inmediato. Simplemente esperando, observando. No de una manera amenazante, exactamente, pero presente, inconfundible. Recogí mis cosas y salí. Está en el almacén de Atlantic, dijo el hombre sin preámbulos. Me pidió que te trajera si te apetecía venir. Debería haber ido a casa, debería haber llamado a Marco, debería haber hecho literalmente cualquier otra cosa excepto asentir y seguir al hombre hasta un coche. El almacén era industrial, enorme, del tipo de lugar que existe en los huecos entre la ciudad respetable y la que opera en las sombras. Por dentro estaba transformado. Ladrillo visto se elevaba a 3 pisos de la altura. Ventanas enormes, todas ellas actualmente oscurecidas con persianas industriales, daban al puerto. El espacio estaba medio amueblado.
muebles caros dispuestos con lo que parecía un minimalismo deliberado. Y en el extremo más alejado, cerca de una pared de cristal, estaba Dante. Llevaba una camisa de botones color burdeos, con las mangas arremangadas hasta los codos, y estaba leyendo algo, con el ceño fruncido en lo que parecía una concentración genuina. No parecía el jefe de la mafia de Boston. Parecía alguien que existía en un registro completamente diferente. «Ven aquí», dijo, sin levantar la vista de lo que estaba leyendo. Crucé el vasto espacio, mis pasos resonando en el suelo de hormigón pulido. A medida que me acercaba, me di cuenta de que estaba leyendo un libro. Poesía, pensé, por el lomo delgado. «¿Conoces a Mary Oliver?», preguntó, finalmente levantando la vista. «Un poco», dije con cautela. «No mucho». Giró el libro para mostrarme una página que había marcado. Este trata sobre la elección entre la seguridad y la verdad. Ella pregunta, «Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida?». Cerró el libro suavemente. «Te estoy preguntando lo mismo. Estoy diseñando sitios web», dije, odiando lo defensivo que sonaba. «Estoy construyendo una carrera. Estoy viviendo». «Te le estás escondiendo», interrumpió, pero no con crueldad. «Te alejaste de tu familia, y eso requirió valor. Pero ahora también te estás escondiendo de todo lo demás, de la conexión, del riesgo, de la posibilidad de que tu vida pueda ser algo más que segura». «Es fácil para ti decirlo», respondí, la ira destellando a través de la confusión. «No me has dado exactamente una opción. Me has estado siguiendo. Conseguiste mi número de teléfono ilegalmente. Tú...». «Lo sé», dijo, dejando el libro en una mesa cercana. Por primera vez, algo parecido al remordimiento cruzó sus facciones. «Eso fue necesario. Pero la elección que te ofrezco ahora es real. Te le estoy pidiendo que entres en mi mundo sabiendo exactamente lo que eso significa. Sabiendo que soy peligroso. Sabiendo que podría salir herida. Sabiendo que no hay vuelta atrás a la vida que tenías antes. Y si digo que no, entonces te dejaré marchar». Dijo en voz baja, «No te seguirán, no te presionarán. Me apartaré de tu vida. Pero pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el valor de caminar hacia algo en lugar de alejarte siempre». Era un regalo y una trampa, envueltos en las mismas palabras. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Todo», dijo simplemente. «Pero empezaremos despacio. Déjame cortejarte como es debido, Aria. Déjame mostrarte que alguien como yo puede desear a alguien como tú por razones que no tienen nada que ver con tu familia o tu apellido. Concédeme eso». Se movió hacia mí entonces y contuve la respiración. Levantó una mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. La primera vez que me tocaba desde la boda, cuando no me había tocado en absoluto. «Eso es todo lo que pido», dijo, «solo la oportunidad de intentarlo». Cuando salí del almacén una hora después, había aceptado que me llevara a cenar el sábado siguiente. Sin presiones, había insistido. Sin vigilancia, una elección real. Él había sonreído y aceptado, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía desde el principio que diría que sí. Simplemente me había dado la ilusión de elección porque era lo suficientemente inteligente como para entender que a veces lo que necesitamos es la historia que podemos contarnos a nosotros mismos sobre cómo tomamos nuestras propias decisiones. Esa noche, soñé con ojos oscuros observándome desde el otro lado de un salón de baile abarrotado. Y por primera vez, no me desperté con miedo. Las 2 semanas siguientes fueron un baile cuidadoso. No sabía que estaba aprendiendo. La cena del sábado llevó al almuerzo del domingo. El almuerzo llevó a una noche en la ópera donde me sostuvo el abrigo y se aseguró de que nadie me mirara demasiado tiempo. Las salidas se hicieron públicas. Apariciones cuidadosamente orquestadas en restaurantes y lugares donde la gente adecuada nos vería juntos y entendería el mensaje. Ella está bajo mi protección. Intenté no pensar en lo que ese mensaje significaba. Lo que noté fue que nunca me apresuró. Era cortés de una manera que se sentía deliberadamente arcaica, como si estuviera siguiendo un manual de romance más antiguo. Me preguntaba por mi día, escuchaba, hacía preguntas reflexivas sobre mis diseños y recordaba detalles de conversaciones anteriores.
Se sentaba cerca, pero nunca tocaba sin permiso. Y cuando lo hacía, tomando mi mano, colocando su palma en la parte baja de mi espalda, siempre era de una manera que hacía que el toque pareciera idea mía. Era devastadoramente efectivo. Lo que también noté fue la violencia que lo rodeaba. Invisible, pero innegable. Marco vino a verme a mi apartamento un miércoles por la noche, con aspecto agotado. No preguntó cómo iban las cosas con Dante. En cambio, me dijo que la familia Castellano había intentado moverse a un territorio que Dante había reclamado. 3 de sus hombres habían sido encontrados en un garaje en Dorchester, rotos de maneras que sugerían que alguien se había tomado su tiempo. Nadie lo discutía públicamente, pero Marco dijo que el mensaje había sido recibido. No invades el territorio de Dante Rossi. Es por ti, dijo Marco. Y había un miedo genuino en su voz. Está haciendo movimientos para consolidar el poder y la gente está empezando a entender que está conectado contigo, que le importas. Eso no es mi culpa, dije. Pero la culpa me retorció por dentro de todos modos. Se convierte en culpa de todos cuando la gente empieza a morir, respondió Marco. No digo que lo dejes. Dios sabe que probablemente te encontraría y las cosas serían peores. Pero entiende en lo que te estás metiendo. No eres una novedad para Él, Arya. Eres un mensaje. Eres una razón para que Él se demuestre a sí mismo. Mi padre pidió verme. Acordé reunirme con él en su oficina. Territorio neutral, o tan neutral como podía ser cualquier cosa al tratar con mi familia. Estaba detrás de su escritorio cuando entré. Parecía más viejo de lo que recordaba. Su cabello más gris que negro ahora. A su lado había otro hombre que no reconocí, pero entendí por su proximidad que tenía poder. Tu asociación con Dante Rossi se ha convertido en un problema, dijo mi padre sin preámbulos. No soy responsable de con quién. La política familiar siempre se trata de responsabilidad, interrumpió. La familia Rossi está en ascenso. Nuestros aliados se preguntan si te estamos posicionando como un puente. Nuestros enemigos se preocupan por lo mismo. Eres un peón en un juego que quizás no entiendas. No me importa la política familiar, dije, y lo decía en serio. Dejé ese mundo. No hay forma de irse, dijo mi padre, y su voz llevaba el peso de una tristeza genuina. Solo se puede elegir qué tipo de papel jugarás. Ahora estás jugando el papel de Dante, lo que significa que también estás jugando el mío. La pregunta es si lo estás jugando consciente o ciegamente. La tercera amenaza vino del propio Dante, aunque fue entregada con tanta delicadeza que casi no me di cuenta. Estábamos en su coche, volviendo de un restaurante, cuando mencionó casualmente que un cliente mío, una joven empresa de tecnología, había recibido algunas visitas. Gente preguntando por mi fiabilidad. ¿Eran mis diseños innovadores? ¿Eran de confianza? ¿Qué tipo de conexiones tenía? Solo estaban comprobando, dijo Dante, con los ojos en la carretera, asegurándose de que eres alguien a quien vale la pena mantener. ¿Tú hiciste esto? Pregunté, oyendo el tono hueco de mi propia voz. Por supuesto, ahora estás conectada a mí. Eso significa que todos con los que trabajas deben ser investigados. Te mantiene a salvo. En realidad, cualquiera que te emplee entiende que tiene la responsabilidad de no maltratarte. Eso no es seguridad, dije. Eso es control. La diferencia es a menudo una cuestión de perspectiva, respondió con esa paciencia cuidadosa que de alguna manera empeoraba todo. Estás descontenta. Estás cambiando mi vida sin preguntar. Estoy protegiendo tu vida mientras estoy en ella. Corrigió. Si quieres distanciarte de mí, puedo hacer que suceda. Tus clientes nunca volverán a saber de mi gente. Puedes volver a ser invisible, pero ambos sabemos que eso no es lo que quieres. ¿Cómo sabes lo que quiero? Porque, dijo, finalmente mirándome, todavía estás aquí, no has huido, no has llamado a la policía, no es que importara, no me has pedido que te deje en paz de ninguna manera real. Quieres esto, Arya, solo tienes miedo de admitirlo. La peor parte era que tenía razón. En algún lugar entre las cenas cuidadosas y los toques suaves, entre las conversaciones sobre poesía y las silenciosas demostraciones de poder, había empezado a desearlo. No a pesar del peligro, sino quizás por él, porque era la única persona en mi vida
que había tratado mis elecciones como reales, incluso cuando él estaba orquestando esas elecciones, porque me miraba como si yo fuera la cosa más interesante de su mundo, porque en algún lugar de todo esto me había convertido en propiedad de alguien. Ese viernes llegué a casa y encontré flores en mi apartamento, no en la puerta, dentro. Una llave me di cuenta con un extraño aleteo en mi corazón, y ninguna explicación más allá del enorme arreglo de peonías blancas y rosas oscuras en un jarrón que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Mi teléfono vibró de inmediato. Pido disculpas por la intrusión. Las flores son de ayer. Quería que tuvieras algo hermoso cuando llegaras a casa, di. Debería haber estado enojada por la violación de mi espacio. En cambio, me encontré respirando el aroma de las flores, tocando los pétalos sedosos de las rosas y sintiendo cómo se agrietaban los muros que había construido a mi alrededor. Esa noche no dormí. Me senté en mi ventana mirando Cambridge e intenté entender cuándo había dejado de ser yo misma y me había convertido en una extensión de la historia de otra persona. La respuesta era a la vez aterradora y seductora. No estaba segura de que alguna vez hubiera sido una elección. Sucedió un martes, aunque se disfrazó de coincidencia. Mi coche no arrancaba. Estaba en el estacionamiento de mi edificio, moviendo la llave en el contacto con creciente frustración, y un coche apareció detrás de mí en 10 minutos. No fue una llegada obvia. El conductor simplemente había estado esperando en una cafetería al otro lado de la calle. Me enteraría más tarde. ¿Listo? Siempre listo. Haré que mi mecánico pase, dijo Dante cuando lo llamé para contarle el problema. Hasta entonces, te enviaré un coche. No es negociable, Aria. El mundo está complicado ahora mismo y no deberías estar sola en él. Que el mundo estuviera complicado era su forma de decir que la situación de los castellanos se había intensificado. 2 de los almacenes de Dante habían sido quemados. Alguien había disparado a la fachada de su edificio de oficinas en el centro. El equilibrio de poder estaba cambiando. Las tensiones aumentaban como una fiebre en la sangre de la ciudad. Y en lugar de dar un paso atrás, me acercó más. Me dieron una habitación en su ático, no su dormitorio, sino el de al lado, con su propio baño y una cerradura en la puerta que me aseguró que funcionaba perfectamente. Protesté, discutí, dije que apenas nos conocíamos, que esto iba demasiado rápido, que no estaba lista. Escuchó pacientemente todo y luego organizó que recogieran mis pertenencias de mi apartamento de todos modos. Quiero que estés a salvo, dijo simplemente. Hasta que sepa que la situación está bajo control, te quedas aquí. No voy a discutir sobre esto. El ático era un estudio de lujo controlado. Todo era neutro, blancos, negros, grises, con toques ocasionales de color del arte en las paredes. Ventanales del suelo al techo daban a la ciudad, y había algo casi etéreo en estar suspendida sobre Boston así, alejada del caos de abajo. La primera noche fue incómoda. Me acosté en la cama de mi habitación asignada, escuchando los sutiles sonidos de Dante moviéndose por el espacio, duchándose en su baño al final del pasillo, y sentí el peso de lo que estaba sucediendo posarse sobre mí como la nieve. Al tercer día, la incomodidad había dado paso a otra cosa. Háblame de tu infancia, dijo Dante. Estábamos sentados en la terraza, que estaba cerrada con cristal para proteger del viento de octubre. Yo estaba acurrucada en la esquina de una silla profundamente cómoda y él ocupaba el asiento opuesto a una distancia respetuosa entre nosotros. Antes del negocio familiar. No hay mucho que contar, dije. Era normal. Fui a la escuela, hice los deberes. Estás siendo evasiva. Estoy siendo honesta, dije, pero también me moví, poniéndome más cómoda. Bien, quería ser artista. Estaba obsesionada con la pintura, pero mi padre dijo que no era práctico, que debía estudiar algo útil. Así que estudié diseño, que fue un compromiso entre lo que yo quería y lo que él quería. Fue la primera vez que aprendí a ser lo suficientemente pequeña como para encajar en las expectativas de otra persona. Dante guardó silencio por un largo momento. Y ahora diseño sitios web para gente que no sabe quién soy, lo que supongo que es su propia forma de ser pequeña.
solo que más pequeña en una dirección que es mía. Eso no es pequeño, dijo. Eso es libertad. Escapaste, construiste tu propia vida. Pero ahora estoy aquí, dije suavemente, en tu ático, encerrada por tu guerra con los castellanos. Así que, ¿realmente escapé o simplemente cambié una forma de control por otra? Esto no es control, dijo. Y por primera vez había calor en su voz. Control sería si te dijera que tienes que estar aquí. Te estoy ofreciendo seguridad. Si prefieres volver a tu apartamento y arriesgarte a que alguien use tu relación conmigo como una forma de hacerte daño, entonces dímelo ahora y lo arreglaré. Sabía que no estaba bromeando. Me dejaría ir. Quería decir lo que dijo esa noche en el almacén. Si quería salir, me lo daría, incluso si eso lo mataba. Quiero quedarme, dije en voz baja. Él asintió, aceptando esto sin triunfo. Entonces te quedas porque eliges hacerlo, no porque te esté reteniendo. ¿Entiendes la diferencia? No estoy segura de que esa diferencia exista, dije. No realmente, no cuando amas a alguien. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, en el espacio cerrado por cristal. No tenía la intención de decirlas. Tenía la intención de pensarlas en silencio, de procesarlas en privado. Pero Dante tenía una forma de sacar la honestidad de mí que era imposible de resistir. Di eso otra vez, dijo, y su voz había cambiado. Era más suave, más cruda. No lo hice, Aria. Dilo otra vez. Me encontré con sus ojos y la intensidad en ellos casi me rompió. Creo que te amo, susurré, y ni siquiera sé cómo sucedió. Se levantó de su asiento antes de que pudiera tomar otro aliento, no para agarrarme, sino para caminar. Fue hacia la ventana y miró la ciudad como si lo hubiera ofendido personalmente. Esto es peligroso, dijo finalmente. Lo sé. Podrías salir herida. Podrían usarte. Podrías... Lo sé, dije de nuevo, levantándome yo también. Lo sé todo, Dante. Sé que debería alejarme. Sé que esta es la elección sensata. Sé que estoy entrando en una vida que no tiene seguridad real ni estabilidad real, pero te amo de todos modos. Se giró entonces, y la expresión en su rostro era tan cruda, tan completamente despojada de control, que casi no lo reconocí. Este no era el hombre peligroso que dominaba las salas. Este era alguien herido, alguien que había construido muros con tanto cuidado que la posibilidad de que se derrumbaran lo aterraba. Necesito que entiendas algo, dijo, acercándose a mí con la misma lentitud cuidadosa que siempre usaba, como si yo fuera algo precioso que pudiera romperse. No soy capaz del tipo de amor que estás describiendo. Soy capaz de posesión. Soy capaz de posesión. Soy capaz de protección. Soy capaz de mantenerte con vida y asegurar que nada en este mundo te haga daño. Pero el tipo de amor suave, el que los poetas escriben, no sé si eso está en mí. Muéstrame, dije. Muéstrame de lo que seas capaz. Lo aceptaré. Se detuvo a unos metros de mí. Si te toco ahora, no podré parar. Entonces no lo hagas, dije suavemente. Pero se detuvo, cerró los ojos, respirando hondo. Y cuando los abrió de nuevo, el control había regresado. Fue un esfuerzo visible, como si se lo estuviera poniendo encima como una capa. Todavía no, dijo. Pronto, pero todavía no. Te mereces algo mejor que esto. Mi desesperación, mi incapacidad para ir despacio. Te mereces romance y dulzura. Y ahora mismo estoy demasiado tenso para darte algo más que intensidad. No quiero dulzura, dije. La querrás, respondió, retrocediendo, poniendo de nuevo la distancia entre nosotros. Pero no esta noche. Esta noche descansas. Mañana hablaremos de lo que viene después. Pasé la noche dando vueltas en la cama, doliéndome de deseo y confusión. Por la mañana ya no estaba segura de si me estaba protegiendo o torturándome. La respuesta, aprendería, era que eran la misma cosa. La confrontación con los castellanos llegó a un punto crítico un jueves. No sabía qué estaba sucediendo. Dante se fue temprano en la mañana con un breve beso en mi frente y una promesa murmurada de llamarme más tarde. Pasé el día diseñando, intentando concentrarme en las líneas limpias de un nuevo logo.
Pero mi atención seguía desviándose hacia la ciudad de abajo y lo que podría estar sucediendo en sus calles. La noticia llegó a las 4. Disparos en el sitio de construcción de los Castellano. 2 hombres muertos, 3 heridos. La policía estaba investigando. No se habían hecho arrestos. Nadie reclamaba la responsabilidad. Mi mano temblaba mientras llamaba a Dante. Contestó al primer timbre. «Estoy bien», dijo antes de que pudiera preguntar. «Todos de mi lado están bien. Vi las noticias. Lo sé. Por eso llamo. Está resuelto. En unas pocas horas se enviará el mensaje de que esto se acaba ahora. Pero hasta entonces, necesito que te quedes en el ático. No abras la puerta. No te acerques a las ventanas. Solo mantente a salvo, Bella». El apelativo cariñoso se le escapó como si fuera algo que decía todo el tiempo, pero sabía que era la primera vez. Bella, hermosa, como si yo fuera algo que valiera la pena proteger, por lo que valiera la pena luchar. «Ten cuidado», susurré. «Siempre tengo cuidado», dijo. Así es como he seguido con vida. No volvió a casa esa noche ni a la mañana siguiente. Por la tarde, me subía por las paredes. Intenté trabajar, intenté leer, intenté dormir. Nada funcionó. La ciudad se sentía como si hubiera cambiado de eje de nuevo, y yo estaba suspendida en ese momento de no saber qué vendría después. Cuando Dante finalmente entró por la puerta a las 7 del viernes por la noche, casi no lo reconocí. Todavía llevaba la misma ropa de ayer, ahora manchada con algo oscuro en lo que no quería pensar. Sus nudillos estaban magullados, la piel rota en 2 lugares. Había una delgada línea de sangre en su mandíbula, parcialmente seca ahora. Parecía lo que realmente era. Un depredador, no un hombre de negocios. Una fuerza de la naturaleza, no un hombre. Hice un sonido, mitad jadeo, mitad sollozo, y me moví hacia él antes de poder pensarlo. «No lo hagas», dijo levantando una mano. «Déjame ducharme. No quiero que me toques así. No me importa». «A mí sí me importa», dijo, y su voz era: «A mí me importa haber estado en lugares que no quiero en tus manos. Déjame estar limpio primero». Desapareció en su dormitorio. Oí empezar la ducha y me senté en el sofá de la sala de estar esperando, mi corazón sin calmarse en mi pecho. Cuando salió 30 minutos después, estaba limpio pero claramente agotado. Llevaba pantalones de chándal negros y una camiseta gris, y su cabello oscuro todavía estaba húmedo. Se movía como si algo le doliera, aunque no podía ver ninguna herida obvia más allá de los nudillos y la línea magullada de su mandíbula. «Se acabó», dijo simplemente, sentándose frente a mí de nuevo. «No la proximidad que yo quería. Los Castellano han aceptado los términos. Paz por 5 años. Pacto de no agresión. Está hecho». «¿Cuántas personas han muerto?», pregunté. Guardó silencio por un momento. «Suficientes, Dante. Necesito que entiendas algo», dijo. Y su voz era diferente ahora, desnuda. «No soy un buen hombre, Arya. Sé que he intentado ser algo más aceptable cuando estoy contigo. Pero lo que hago, las decisiones que tomo, la violencia de la que soy capaz, no es teórico. No es algo que leo en libros de filosofía. Es real y es parte de mí. Y si vas a estar conmigo, tienes que aceptarlo». «Lo sé», dije. «¿De verdad?». Se inclinó hacia adelante y había desesperación en sus ojos. «Porque he estado pensando en ti todo este tiempo, preguntándome si lo que estaba haciendo te convertía en un objetivo o te hacía más segura. Y la verdad es que no lo sé. La verdad es que amarte es peligroso para ambos. No me importa», dije. «Debería». Su voz se quebró ligeramente. «Debería». Su voz se quebró ligeramente. «Debería importarte. Deberías huir. Deberías encontrar a alguien que no vaya a traer este caos a tu vida». Me levanté y me acerqué a él, y esta vez no me detuvo. Me senté a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para que nuestros muslos casi se tocaran. «Deja de intentar ser noble», dije en voz baja. «Deja de intentar convencerme de que me vaya. Me quieres aquí. Quiero estar aquí. Eso es suficiente». «No es suficiente», dijo. «Quiero que elijas esto sabiendo exactamente lo que cuesta». «¿Qué cuesta?», pregunté. «Todo», dijo. «Te cuesta la normalidad.
Te cuesta la posibilidad de una vida tranquila con alguien que vuelve a casa de una oficina y no tiene sangre en las manos. Te cuesta la seguridad en la forma en que la gente normal la entiende. Te cuesta la opción de cambiar de opinión. Porque una vez que eres realmente mía, una vez que has visto suficiente, sabido suficiente, estás atada a esto para siempre. Eso suena como si me estuvieras pidiendo que sea tu esposa, dije. Y había un temblor en mi voz. Se giró para mirarme de lleno. Entonces te estoy preguntando si puedes vivir con lo que soy. Puedo vivir con quién eres, corregí. No son la misma cosa. Extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban cálidos y trazó las líneas de mi palma como si estuviera leyendo alguna verdad allí. No sé cómo amar a alguien suavemente, dijo. No sé cómo hacer esto de la manera en que se supone que debe hacerse. Entonces muéstrame la forma que conoces, dije. Eso es todo lo que pido. Se inclinó hacia mí entonces, lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería. No me aparté. Su mano subió para acariciar mi rostro y su pulgar trazó mi pómulo. Cuando me besó, no fue suave. Fue profundo y completo y sabía a desesperación y devoción. Y se sintió como la cosa más honesta que había sucedido entre nosotros. Cuando se apartó, su frente descansaba contra la mía. Te amo, dijo. Eso es lo único de lo que estoy seguro. Te amo de una manera que me aterra y no sé qué hacer con eso. No tienes que hacer nada, susurré. Solo déjame amarte de vuelta. Nos abrazamos en ese sofá mientras la noche se profundizaba a nuestro alrededor. Y en la oscuridad de su ático, suspendida sobre la ciudad, sentí que finalmente había encontrado aquello de lo que había estado huyendo toda mi vida, un lugar al que pertenecer. El sábado llegó con una especie de inevitabilidad. Dante había vuelto al trabajo, reuniones con su gente, la maquinaria de su imperio continuando a pesar de la frágil paz. Había pasado la mañana en la terraza, supuestamente trabajando, pero sobre todo observando la ciudad de abajo y pensando hacia dónde nos dirigíamos. ¿Qué pasaría después? Por la noche, vino a buscarme. Estaba acurrucada en una silla cerca de la ventana del dormitorio, todavía con la ropa que había llevado todo el día, leggings suaves y un suéter grande. Mi cabello estaba suelto, sin peinar. No me había molestado en maquillarme. Me sentía expuesta en mi normalidad. Pero la mirada de Dante cuando apareció en la puerta sugería que yo era cualquier cosa menos ordinaria. Hola, dije suavemente. Hola, respondió, y se quitó la corbata, la chaqueta, todo lo que lo hacía parecer un hombre de negocios. Se quedó con una camisa blanca con los puños todavía abrochados, y parecía cansado y hambriento, y completamente concentrado en mí. He estado pensando, dije, en lo que dijiste sobre no saber cómo amar a alguien suavemente. ¿Ah, sí? Se movió hacia mí y lo observé venir. Mi respiración se entrecortó ligeramente. No creo que necesite suavidad, continué. Nunca la he necesitado. Siempre me he sentido más cómoda con la intensidad, con la realidad. Se paró frente a mi silla, mirándome desde arriba. ¿Me estás dando permiso? No era una pregunta. Asentí. De todos modos, ¡ay! Dijo suavemente. Necesito oírte decirlo. Te deseo, dije, y mi voz era apenas un susurro. Estoy lista. Me ofreció su mano, sacándome de la silla. Nos quedamos allí por un momento, solo mirándonos, y luego se inclinó y me tomó en sus brazos, llevándome hacia su dormitorio. La habitación era exactamente lo que esperaba. Minimalista, cara, dominada por una cama que parecía de nubes. Me dejó suavemente cerca de ella y retrocedió, dándome espacio. Podemos ir más despacio, dijo. Podemos parar en cualquier momento. ¿Entiendes? Entiendo, dije, pero no quiero ir más despacio. No quiero parar. Empezó con mi suéter, levantándolo con cuidado, deteniéndose en cada momento para asegurarse de que no iba a cambiar de opinión. Levanté los brazos para ayudarlo, y cuando el suéter desapareció, me quedé ante él solo con la camiseta sin mangas que llevaba debajo y mis leggings. Dios, dijo en voz baja, solo mirándome. Eres hermosa. Me sentí cohibida, expuesta, pero la forma en que me miraba, como si fuera algo sagrado, algo digno de reverencia,
Me hizo sentir menos como si estuviera en exhibición y más como si estuviera siendo vista de verdad. Extendió la mano y trazó la curva de mi cintura, y el toque envió electricidad por mi columna vertebral. Su mano era cálida y firme, moviéndose con intención cuidadosa. Me tomó la cara y me besó de nuevo, esta vez más lento que la noche anterior, pero no menos intenso. Fue el tipo de beso que se sintió como una conversación, como una promesa. Cuando nos movimos a la cama, estaba temblando, se dio cuenta. ¿Frío?, preguntó. No, dije, asustada. Pero no de ti. ¿Entonces de qué? ¿De cuánto deseo esto? Admití. ¿De cuánto te deseo a ti? Me acomodó en la cama, besando mi clavícula, mi hombro. Sus manos estaban por todas partes, en mi cabello, en mi cintura, sosteniendo mi espalda, y cada toque se sentía deliberado, considerado. No hubo torpeza ni incomodidad, solo hubo la lenta construcción del deseo, el gradual desvelamiento de piel y aliento. Cuando me quitó la camiseta sin mangas, hice un pequeño sonido. Cuando me desabrochó el sujetador, me sentí vulnerable de una manera que debería haberme asustado, pero en cambio me hizo sentir segura. Eres perfecta, susurró contra mis costillas. No lo soy. Déjame decidir lo que eres, dijo. Y había algo autoritario en ello, pero no cruel, no dominante, solo definitivo, como si su percepción de mí anulara mis propias dudas. Continuó lentamente, con cuidado, observando mi rostro en busca de cualquier señal de vacilación. Mis manos se movieron sobre él, quitándole la camisa, recorriendo los músculos y el tejido cicatricial de su pecho. Había más cicatrices de las que esperaba, cada una historia que no estaba contando. Besé algunas de ellas y él se quedó muy quieto. Arya, dijo, y mi nombre en su boca sonó como una oración. Cuando finalmente nos unimos, fue sin prisa, a pesar de la intensidad de todo. Me miró a los ojos todo el tiempo y no pude apartar la vista. Esto no era solo físico, era una reclamación, una unión, una transformación que ocurría a nivel celular. Dolió un poco, el estiramiento de mi cuerpo para acomodarlo, pero era el tipo de dolor bueno, el que se sentía como prueba de cambio. Hice un pequeño sonido y él se detuvo. Estoy bien, susurré. Sigue. Se movió lentamente, deliberadamente, observando mi rostro en busca de signos de incomodidad genuina. Esperaba que hubiera más pasión, más agresión, basándome en todo lo que había dicho sobre su naturaleza. En cambio, lo que encontré fue un control exquisito. Cada movimiento estaba calculado para maximizar mi placer, para provocar mis respuestas. Se mantenía a sí mismo con una correa corta y el esfuerzo se notaba en la tensión de su mandíbula, la cuidadosa regulación de su respiración. «Puedes soltarte», dije, extendiendo la mano para tocar su rostro. «Conmigo». Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, tal vez, o alivio. Tomó mi invitación como un permiso. Su ritmo se aceleró ligeramente. Su respiración se profundizó. Enterró su rostro en mi cuello y lo sentí temblar ligeramente. Este hombre poderoso, temblando con lo que entendí que era emoción genuina, necesidad genuina. Cuando terminó, yacíamos enredados. Sus brazos a mi alrededor, mi cabeza en su pecho. Su corazón todavía latía con fuerza y podía sentir el ligero temblor que aún lo recorría. Eso fue, empezó. Sí, estuve de acuerdo, sin necesitar las palabras. Yacimos allí en la oscuridad y sentí que había cruzado un umbral que no podía deshacerse. Ahora era suya de una manera que iba más allá de la elección o la decisión. Estaba unida a él a través del placer y la vulnerabilidad y la aterradora verdad de lo que estábamos empezando a hacer el uno para el otro. «Quédate», dijo, y no fue una orden, solo una petición. «No voy a ninguna parte», respondí. Pero incluso mientras lo decía, sabía que eso no era del todo cierto. Todo había cambiado. El mundo era diferente ahora, y en algún lugar de la ciudad de abajo, las amenazas todavía se movían, las sombras todavía se reunían, y el precio por lo que acabábamos de reclamar aún tendría que pagarse. Simplemente no lo sabíamos todavía. 3 semanas de paz.
Eso fue lo que tuvimos. Nunca me había dado cuenta de cuánto deseaba las cosas ordinarias hasta que las tuve. Despertar junto a Dante en su enorme cama. La ciudad todavía oscura afuera. Su mano en la mía mientras tomábamos café en la terraza, sin hablar de trabajo o peligro, solo existiendo. Diseñando desde la oficina en casa que me había preparado con su presencia en algún lugar del ático, sólida y constante. La primera grieta apareció cuando el socio de negocios de Dante, un hombre llamado Paulo, fue encontrado asesinado. Le habían disparado al estilo de una ejecución en un almacén, y el mensaje era lo suficientemente claro como para que incluso yo, con mi limitado entendimiento del mundo de la mafia, pudiera interpretarlo. Esto no ha terminado. La tregua se ha roto. Dante no me lo dijo. Me enteré por las noticias, y cuando llegó a casa esa noche, su rostro me lo dijo todo. ¿Quién?, pregunté. Alguien en quien necesitaba confiar, dijo, sirviéndose una bebida con manos que no estaban del todo firmes. Alguien que aparentemente decidió que la familia Castellano ofrecía un mejor trato. Esto significa que tengo que responder, dijo. Significa que volvemos a la guerra. Sentí que algo se cristalizaba en mi pecho. ¿Qué necesitas de mí? Me miró como si lo hubiera sorprendido. Nada. Te quedas aquí, te mantienes a salvo. No sales de este edificio a menos que yo esté contigo. ¿Y si no vuelves?, pregunté en voz baja. No respondió. Dejó su bebida y me acercó, y sentí la tensión en su cuerpo, la disposición enroscada de alguien que se prepara para la batalla. Siempre volveré, dijo contra mi cabello. Eso no es negociable. Pero estaba mintiendo. Ambos lo sabíamos. En su mundo no había garantías. El segundo cambio llegó una semana después. Estaba sola en el ático. Dante se había ido a una reunión cuando oí la explosión. No cerca, no inmediata, pero lo suficientemente cerca como para que las ventanas temblaran y las alarmas de los coches sonaran por las calles de abajo. Mi teléfono sonó de inmediato. El número de Dante. Aléjate de las ventanas, dijo sin preámbulos. Ve a la habitación del pánico. El código es tu cumpleaños. Ve ahora. ¿Qué pasó?, pregunté, ya moviéndome. Una de mis instalaciones, dijo, y pude oír gritos de fondo. Están escalando la situación. Ve a la habitación, cierra la puerta. No la abras para nadie que no sea yo o Marco. Dante, ve, ordenó. Y el teléfono se cortó. La habitación del pánico estaba escondida detrás de un cuadro en el dormitorio principal. Una habitación del pánico que sabía que existía, pero en la que de alguna manera había logrado no pensar demasiado. Contenía agua, comida, suministros médicos y una pequeña caja fuerte que estaba segura de que guardaba documentos, dinero, lo que alguien pudiera necesitar para desaparecer. Me senté allí durante 6 horas. 6 horas de completo silencio, roto solo por los sonidos de la ciudad afuera, amortiguados por la insonorización. 6 horas sin saber si el hombre que amaba estaba vivo o muerto. 6 horas de entender con total claridad a lo que me había apuntado cuando elegí amar a Dante Rossi. Cuando la puerta finalmente se abrió, era Marco, no Dante. Mi corazón casi se detuvo. ¿Dónde está? Está bien, dijo Marco rápidamente, viendo mi expresión. Está en la otra ubicación. Me envió a buscarte. Vamos. Nos fuimos en un coche que serpenteaba por calles que no reconocí. Marco tenía sangre en la camisa, no suya, me aseguró, y se movía con la intensidad controlada de alguien todavía medio sumergido en combate. Cuando intenté hacer preguntas, simplemente negó con la cabeza. La casa de seguridad estaba en Cambridge, un edificio de piedra rojiza no muy diferente al edificio en el que una vez viví, excepto que tenía una seguridad que no podía ver pero que podía sentir. Dante estaba en una habitación trasera, y cuando lo vi, se me cortó la respiración. Tenía un vendaje en la parte superior del brazo, y su ojo izquierdo comenzaba a hincharse. Sus nudillos estaban rotos de nuevo, pero estaba vivo, y cuando me vio, me atrajo a sus brazos como si yo fuera algo que le faltaba a su cuerpo. Lo siento, dijo en mi cabello. Lo siento mucho. ¿Por qué?, pregunté. Por esto, por traerte a esto, por cada elección que te llevó a sentarte en una habitación del pánico aterrorizada.
Me aparté para mirarlo. No te disculpes por ser quien eres. Yo elegí esto. Estoy eligiendo esto. Cada día, la gente le está muriendo. Arya, la ciudad se está destrozando por lo que estoy construyendo, lo que estoy protegiendo. Y tú. Me tocó la cara suavemente. Ahora eres un objetivo. Eres la razón por la que vendrán a por mí. Eres la debilidad que encontraron. Entonces asegúrate de que no lleguen a mí, dije simplemente. Asegúrate de que sea lo último que intentarían. Protégeme de la manera que sabes. Me besó entonces, feroz y desesperado, como si estuviera tratando de imprimirse en mí de una manera que me hiciera imposible de destruir. Te amo, dijo. Eso es lo único de lo que estoy seguro ya. Que te amo y que quemaré el mundo antes que perderte. Lo sé, dije. Y yo también te amo. Pasamos esa noche juntos en una cama que no era la suya, en una habitación que olía a pintura nueva y muebles dispuestos con intención temporal. Me sostuvo contra él y pude sentir que no dormía. Solo me sostenía como si fuera frágil. Por la mañana había nuevas noticias. 3 instalaciones de los Castellano quemadas, 2 de sus lugartenientes muertos. El mensaje había sido enviado, recibido y respondido. La guerra, dijo Dante, terminaría en días, de una forma u otra. ¿De qué forma quieres que sea?, pregunté en voz baja. Guardó silencio por un largo momento. La forma en que tú sigas a salvo. Más allá de eso no me importa. Entendí entonces que lo decía en serio. Sacrificaría cualquier cosa, su paz, su poder, su orgullo, siempre y cuando yo permaneciera intacta por todo esto. Y esa comprensión se sintió a la vez hermosa y aterradora porque sabía que me convertía en su máxima vulnerabilidad. Y en su mundo, las vulnerabilidades eran cosas que se explotaban. La familia Castellano se rindió a la presión de Dante, pero no desaparecieron. En cambio, se dispersaron. Algunos abandonaron la ciudad por completo, reubicándose en territorio lo suficientemente neutral como para poder sobrevivir. Otros se arrodillaron y aceptaron trabajar bajo la supervisión de Dante, lo que significaba un lento proceso de integración y confianza cuidadosa. Unos pocos, los que eran verdaderamente peligrosos, simplemente desaparecieron en el inframundo y esperaron. La guerra había terminado. Dante había ganado. Y de alguna manera eso complicó todo aún más. Volvimos al ático, pero algo fundamental había cambiado. Podía verlo en la forma en que la gente de Dante me miraba. No con falta de respeto, sino con una especie de distancia cuidadosa, entendiendo que yo tenía un poder sobre él que me hacía peligrosa para estar cerca. Podía verlo en la forma en que el propio Dante cambió ligeramente, volviéndose más controlado, más deliberadamente distante en público, como si la proximidad a mí se hubiera convertido en algo que necesitaba proteger con cuidado. Una semana después de la rendición, Dante convocó una reunión. Debería haber estado en otra habitación, pero en cambio, me senté al borde de la mesa de conferencias y él no se opuso. Ahora era parte de su mundo, ya no algo que debía esconderse. La decisión de incluirme en este espacio fue deliberada. Una declaración. La familia Castellano ha aceptado los términos, dijo Dante, con voz mesurada. Conservan operaciones en 2 barrios con pagos mensuales a esta organización. Cualquiera que no acepte este acuerdo ya no se considera parte de la familia. ¿Y en los que no confiamos?, preguntó un hombre que había llegado a conocer como Víctor. Los vigilamos, dijo Dante. Y si hacen un movimiento contra nosotros, respondemos. Pero por ahora, operamos como si la paz fuera posible. A veces me miró. Vale la pena intentarlo. Después de que terminó la reunión, Dante me llevó de vuelta a su oficina y cerró la puerta. Eso fue un riesgo calculado, dije. Mostrarme allí. Sí, reconoció. Envía un mensaje. ¿Qué mensaje? Que no eres una debilidad de la que avergonzarse, que estoy eligiendo ser alguien que puede tener algo que proteger más allá de su propio poder. Se sentó en el borde de su escritorio. También era algo que necesitaba que vieras. Necesito que entiendas que ahora hay 2 versiones de mí. La que está en esta habitación y la que eres tú. Esta organización, estas decisiones, no cambian lo que hay entre nosotros,
pero son reales y siempre tendrán un lugar en mi vida. Lo sé, dije. Siempre lo he sabido. ¿De verdad? Preguntó. Porque a veces me pregunto si realmente lo has aceptado o si solo te estás diciendo a ti misma que sí. Me acerqué a él, parándome entre sus rodillas. Dante, estoy aquí. Estoy eligiendo estar aquí cada día. Si eso cambia, te lo diré, pero necesito que dejes de esperar a que me vaya. Me atrajo hacia él. Tengo terror de despertar y que te des cuenta de qué desastre es esto. ¿Qué desastre soy yo? Entonces no esperes a eso, dije. Déjame amarte mientras estoy eligiendo hacerlo. Esa noche me propuso matrimonio. No fue romántico en el sentido tradicional. Estábamos en la ducha y simplemente dijo, «Cásate conmigo». Y cuando lo miré a través del vapor, lo repitió. No estoy pidiendo esto perfectamente y no será perfecto, pero necesito que entiendas que no eres temporal. Eres la estructura. Todo lo demás se construye alrededor. Así que cásate conmigo. Sí, dije, y sonó como una rendición, como un triunfo, como una aceptación de todo. La boda se celebró en silencio, sin fanfarrias. Solo Marco y algunas personas de confianza de la organización de Dante y un juez que debía favores. Llevé un vestido blanco que había diseñado yo misma, simple, elegante, nada parecido a la boda de fantasía que había imaginado de niña. Dante llevaba un traje oscuro, y cuando me miró, la intensidad de su mirada nunca vaciló. Ahora eres mía, dijo cuando estuvimos solos después en una habitación de hotel en algún lugar privado. Debería haberme molestado la posesión en esas palabras. En cambio, solo sentí alivio. Siempre fui tuya, dije. Solo que finalmente es oficial. Hicimos el amor lentamente esa noche con el entendimiento de que algo había cambiado. No el acto físico, que seguía siendo tan intenso y emocional como desde el principio, pero el contexto había cambiado. Ahora era su esposa. Estábamos unidos no solo por la pasión, sino por la ley, por la elección, por la cuidadosa arquitectura del compromiso. Por la mañana, todo había vuelto a cambiar. El teléfono de Dante sonó justo después del amanecer. Observé cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba. Observé el momento en que la protección dio paso a otra cosa. Cuando colgó, se giró hacia mí. Ha habido un desarrollo con los castellanos, dijo con cuidado. Nada de lo que debas preocuparte directamente, pero significa que tengo que dejar la ciudad por unos días. Voy a necesitar que te quedes aquí. ¿Por cuánto tiempo? Una semana, tal vez dos, dijo. Depende de cómo se resuelvan las cosas. Quería preguntar qué significaba. No lo hice. En cambio, solo asentí y dije, estaré aquí. Pero después de que se fue, después de ver su coche desaparecer en la ciudad, entendí algo que no se había cristalizado del todo antes. Tenía una opción. Todavía podía irme. Todavía podía alejarme. Nada de lo que me había hecho había eliminado mi autonomía. Simplemente me hizo querer quedarme. Y eso era de alguna manera más aterrador de lo que cualquier cautiverio forzado podría haber sido. Me senté en el ático, rodeada de lujo y soledad, y me di cuenta de que esta era la verdadera prueba. No la violencia, no el peligro, no los momentos dramáticos de pasión y casi pérdida. Esta era la verdadera prueba. La espera silenciosa, la fe en que volvería, la aceptación de que nuestra vida juntos siempre tendría ausencias e incertidumbres. Al final de la semana, regresó. Oí su llave en la cerradura, lo oí moverse por el ático, lo oí detenerse en la puerta del dormitorio, contemplando la vista de mí dormida en su cama. «Hola», dijo en voz baja, sentándose en el borde. Me desperté por completo. «Has vuelto». «He vuelto», confirmó. «Las cosas están resueltas. Los castellanos están integrados. La ciudad está estable». «¿Cómo lo hiciste?», pregunté. Guardó silencio por un momento, con mucho cuidado, y recordándoles que algunas personas ya no valen el costo de la lucha, que a veces sobrevivir significa aceptar lo que no puedes cambiar. Entendí entonces que había habido más muerte, más violencia, más del costo que su mundo exigía. Pero no me estaba dando detalles, lo que significaba que me estaba protegiendo de la única manera que sabía. Lo atraje hacia mí en lugar de preguntar más. Y mientras nos movíamos juntos en la oscuridad,
Hice una rendición final y completa, no a su dominación, sino a la realidad de quiénes éramos y lo que habíamos elegido. 6 meses después, la vida había adquirido la textura de la rutina. Trabajaba desde casa diseñando para clientes, mi negocio independiente se había expandido significativamente. Una vez que se corrió la voz de que estaba conectada con Dante Rossi, esa ventaja particular me incomodaba de maneras que no me gustaba examinar demasiado de cerca. Así que intenté no hacerlo. En cambio, me centré en el trabajo en sí, en la satisfacción de crear algo hermoso que no tenía nada que ver con los elementos más oscuros del mundo. Dante venía a casa a cenar la mayoría de las noches. Algunas noches no volvía a casa en absoluto. Había aprendido a no hacer preguntas sobre esas noches. El apartamento se había vuelto aún más mío con los meses. Había traído plantas y obras de arte. Había insistido en rediseñar la cocina. Su estética minimalista no tenía en cuenta que cocinar requería accesibilidad, y yo había sido la que lo convenció de que la belleza y la función podían coexistir. Me había dejado, observándome trabajar con esa misma atención concentrada que le daba a todo. «Eres feliz», había observado una noche, viéndome arreglar hierbas en las jardineras de la ventana. «Lo soy», había dicho, y era verdad de una manera que me sorprendió. Era feliz de la manera en que alguien puede ser feliz viviendo al borde de un volcán activo, siempre consciente del peligro, pero deslumbrada por la luz y el calor. El problema comenzó pequeño, como siempre. Una chica desapareció, de 16 años, secuestrada en la calle cerca de su escuela. Estuvo en las noticias durante 3 días antes de que se convirtiera en mi problema. Dante llegó a casa esa noche con aspecto sombrío. Uno de los lugartenientes de los Castellano tiene una hija, dijo. Fue secuestrada por una organización rival. Es un movimiento contra ellos, lo que significa que nos afecta indirectamente. Voy a ayudar a localizarla. De acuerdo, dije simplemente. Había aprendido que de acuerdo era la única respuesta a estas actualizaciones. Lo que no sabía era que la chica sería encontrada en uno de los almacenes de Dante, drogada y aterrorizada, habiendo sido trasladada allí por un informante de los Castellano que intentaba incriminar a Dante por el secuestro. La jugada fue sofisticada y casi funcionó. Me enteré cuando Marco vino a buscarme temprano una mañana, con el rostro ceniciento. Ha habido una acusación, dijo, contra Dante. La familia de la chica afirma que su organización la secuestró. La policía tiene suficiente para hacer un arresto. Se va a entregar para negociar. ¿Pero qué? Pregunté, ya moviéndome, ya cogiendo mi abrigo. Pero te quieren a ti, dijo Marco en voz baja. El lugarteniente que lo organizó ha dejado claro que tú eres la razón por la que Dante sufrirá, que usarte es la forma de hacerle daño de verdad. La sangre se me heló. ¿Dónde está? Comisaría del centro. Aya, tienes que ser inteligente con esto. Tienes que entender que si vas allí, si te pones en medio de esto, vas a ser un objetivo de una manera que nunca antes lo has sido. Él no querría eso. No me importa lo que él quiera. Dije, soy su esposa. Donde él está, estoy yo. La comisaría era un borrón de luces fluorescentes y olor a café viejo. El abogado de Dante ya estaba allí haciendo llamadas, poniendo en marcha la maquinaria de una defensa cara. Pero Dante se negaba a salir de la sala de interrogatorios. Se sentó frente a 2 detectives, y cuando me permitieron verlo, entendí por qué. Se le estaba haciendo sufrir deliberadamente. Sus nudillos estaban marcados donde lo habían esposado demasiado fuerte. Su mandíbula estaba magullada, no por el interrogatorio me di cuenta, sino por la lucha interna para mantener sus manos visibles, para demostrar que estaba cooperando, para no destrozar a los hombres de esta sala. No deberías estar aquí, dijo cuando me senté frente a él. El detective permanecía en la periferia de la habitación. Sí, debería, respondí. Soy tu esposa. Soy tu coartada para la mitad del tiempo relevante. También voy a testificar que la chica no podría haber estado en tu almacén porque lo estaba renovando durante las fechas en cuestión, y tengo trabajadores que me vieron todos los días. Aria, para, dije. Deja de intentar protegerme de estar conectada a ti.
Ese barco zarpó hace 6 meses. Estamos conectados. Pueden intentar usar eso en tu contra, pero no pueden eliminarlo. Así que lo que pueden usar es la verdad, y la verdad es que tienes una coartada. Tardó 3 días, pero los cargos fueron retirados. La chica fue examinada y se descubrió que estaba bajo el cuidado de la organización rival, no de la de Dante. El almacén de Dante fue revisado y no se encontró nada incriminatorio. El lugarteniente desapareció. Habiendo fallado en su jugada, entendió que Dante eventualmente lo encontraría. Cuando Dante fue liberado, no me llevó a casa de inmediato. En cambio, fuimos a una casa de seguridad que Marl había arreglado. Y una vez que estuvimos solos, Dante se derrumbó. No dramáticamente, no con violencia. Simplemente se sentó y tembló. Y lo abracé, y ninguno de los dos fingió que esto era solo por el arresto. Me di cuenta, dijo en voz baja, de que mi amor por ti es una responsabilidad que no puedo permitirme. Que cada elección que hago para protegerte es una elección que me debilita. Que usarte como palanca me destruiría. Sí, dije, porque finalmente había dicho la verdad que lo había estado atormentando desde el principio. Necesito que te vayas, dijo. No porque no te ame, sino porque te amo demasiado. Te van a matar, Arya, y no puedo vivir con eso. Debería haberme sorprendido. En cambio, me encontré tranquila. No, no, repetí. No me voy. Y sí, estar conectada a ti es peligroso. Sí, la gente intentará usarme en tu contra. Pero eso también es cierto para Marco, y no le pides que se vaya. Es cierto para todos en tu organización, y no les pides que te abandonen. La diferencia es que soy la única persona en tu vida por la que te sientes responsable de proteger, lo que te hace débil. Así que, esto es lo que vamos a hacer en su lugar. ¿Qué? Preguntó. Vamos a asegurarnos de que esté tan integrada en este mundo que usarme se vuelva más problemático de lo que vale. Vamos a entrenarme. Vamos a asegurarnos de que tenga recursos y salidas y el conocimiento para sobrevivir si algo te sucede. Vamos a convertir tu mayor debilidad en algo menos explotable. Y lo vamos a hacer juntos. Me miró como si estuviera hablando un idioma que nunca había oído. ¿Quieres que te entrenen en protocolos de seguridad? Quiero poder defenderme, aclaré. Quiero dejar de ser la cosa frágil que tienes que proteger constantemente. Quiero ser una compañera en lugar de una responsabilidad. Costó convencerlo. Costó semanas de discusión y compromiso, pero finalmente Dante aceptó. Empecé a entrenar con Marco. Combate cuerpo a cuerpo, armas, conciencia táctica. Aprendí las salidas traseras de cada lugar que frecuentábamos. Aprendí cómo funcionaba su sistema de seguridad. Aprendí sobre buzones muertos y casas de seguridad y la arquitectura práctica de la supervivencia. Más importante aún, aprendí que Dante comenzó a relajarse ligeramente, no porque me volviera capaz de luchar sus batallas, sino porque dejé de ser algo que tenía que cargar. Me convertí en algo que podía estar a su lado, incluso si ese algo todavía estaba aprendiendo a caminar en este terreno. 6 meses después del arresto, estaba embarazada. Lo descubrimos un martes por la mañana, y la reacción de Dante fue complicada. Alegría y terror se mezclaban en su expresión mientras procesaba lo que significaba traer un niño a este mundo. Los mantendremos a salvo, dije, leyendo sus pensamientos en la tensión de su mandíbula. ¿Cómo? Preguntó. ¿Cómo mantengo a un niño a salvo en esta vida? De la misma manera que mis padres intentaron protegerme, dije, imperfectamente, con reglas y amor, y el entendimiento de que algunas cosas valen cualquier cantidad de miedo. Me acercó, su mano en mi vientre todavía plano. Quiero que tengan opciones, dijo. Quiero que tengan la libertad de irse como lo hiciste tú. Entonces les daremos eso, dije. Les daremos ambos mundos, seguridad y libertad, amor y autonomía. Haremos lo mejor que podamos, y a veces fallaremos, y seguiremos intentándolo de todos modos. La ciudad continuaba debajo de nosotros, hermosa y corrupta, peligrosa y viva. Y dentro del ático, suspendidos entre mundos, comenzamos a construir algo nuevo. No una vida normal, nunca eso, sino algo real,
algo por lo que valía la pena luchar, algo con raíces lo suficientemente profundas como para perdurar incluso cuando el suelo debajo se movía. Cuando nuestro hijo nació 8 meses después, Dante lo miró con una expresión de amor tan crudo que entendí algo fundamental. Había cambiado. No se había vuelto blando. Nunca lo sería. Pero había cambiado. Había permitido que el amor lo remodelara en alguien que podía sostener tanto el poder como la ternura en las mismas manos. Junto a su cuna, en la noche, cuando Dante pensaba que nadie lo veía susurrar promesas de protección y libertad, de un mundo menos violento que el que él habitaba. Lo veía elegir una y otra vez ser más de lo que sus circunstancias exigían. No era redención. No te redimes de una vida construida sobre la violencia a través del amor, pero era transformación. Y mientras lo observaba con nuestro hijo, entendiendo que nuestro hijo heredaría tanto su peligroso legado como su capacidad para el amor, supe que la sala se quedaría en silencio cuando entrara en los espacios durante toda su vida. La gente sabría quién era su padre. Habría consecuencias y peligros y costos de los que no podría protegerlo. Pero también sabría desde el principio que el hombre más peligroso que conocería era capaz de rendirse. Y eso, pensé, era el mayor regalo que podíamos darle.